Hola a todos, bienvenidos al canal y les doy la bienvenida también a esta lección número 1 de este curso de análisis estructural. En esta serie vamos a estar resolviendo ejercicios paso a paso mediante diferentes métodos para que podamos avanzar así progresivamente a desarrollar problemas de mayor dificultad. Y si tuviste o estás teniendo problemas con temas relacionados con lo que vamos a ver en este canal, la idea es que a partir de hoy eso cambie. Y además, si este contenido es de tu interés, te invito a suscribirte para que no puedas perderte ninguna de las próximas lecciones. Entonces, dicho esto, comencemos con la resolución. Este primer ejemplo nos dice que debemos determinar las reacciones en la estructura. Tenemos aquí un pórtico hiperestático que tiene un apoyo empotrado en A y un apoyo articulado en D. Tiene una fuerza horizontal en el nodo B de 5 toneladas y una carga distribuida en la viga BC de 4 toneladas por metro. Entonces vamos a hallar las reacciones que existen en esta estructura y para ello vamos a desarrollarlo mediante el método de flexibilidad, o también conocido como el método de fuerzas. También indicar que para efectos de este primer ejemplo, vamos a considerar como que la rigidez a la flexión para esta estructura va a ser constante, o sea, vamos a tener el mismo valor para cada barra. No tengamos en cuenta aquí lo que nos indican en los datos del problema, que tenemos una rigidez a la flexión diferente para la viga que para la columna. Vamos a trabajarlo como que I es constante. Bien, desarrollémoslo entonces por pasos. El paso número 1 va a ser determinar el grado de hiperestaticidad. Para ello vamos a desarrollarlo mediante esta fórmula, donde nos dice que el grado de hiperestaticidad va a ser igual a las reacciones menos 3 más las ecuaciones especiales, o lo que conocemos como rótulas. En este caso no tenemos rótulas en la estructura, entonces E será 0. Hallemos entonces cuántas reacciones tendría esta estructura. Aquí lo tenemos entonces, sabiendo que tenemos un apoyo empotrado y un apoyo articulado en esta estructura, la estructura tendrá 5 reacciones. Tenemos que reemplazar ese valor entonces en la fórmula para determinar el grado de hiperestaticidad. El grado de hiperestaticidad entonces será igual a 5 menos 3 y obtenemos un valor entonces de 2 grados. Entonces esto nos indica que nuestra estructura es hiperestática por dos fuerzas de reacción redundantes. Entonces tenemos que convertir a nuestra estructura en una estructura isostática. Y para ello tenemos que eliminar esas dos fuerzas de reacción según nos indica el grado de hiperestaticidad. Entonces vamos a ver cómo nos queda la estructura sin estas dos reacciones. En este caso vamos a eliminar la reacción de X y el momento en A. Al nosotros eliminar las fuerzas redundantes que teníamos en la estructura inicial, la estructura que tendremos es la que llamaremos estructura primaria, en donde podemos ver el mismo pórtico, pero sin las reacciones de X y sin el momento en A. Entonces el apoyo A, que era un apoyo empotrado, se convierte en un apoyo articulado, y el apoyo que era articulado se convierte en un apoyo móvil en este caso. Aquí tenemos entonces la estructura primaria, pero también nos dice el paso 2 que tenemos que definir estructuras complementarias 1 y 2. Son dos estructuras complementarias porque nuestro grado de hiperestaticidad ha sido de segundo grado. En el caso de que el grado de hiperestaticidad nos haya salido de 3 grados, entonces iban a ser 3 estructuras complementarias. Para este caso entonces vamos a añadir dos estructuras complementarias, uno por cada fuerza de reacción redundante que hemos eliminado. Bien, aquí tenemos entonces las estructuras complementarias. En principio podemos apreciar que para estas estructuras no estamos considerando las fuerzas externas, únicamente las barras, pero con los apoyos ya después de eliminar las fuerzas de reacción redundantes. Entonces estamos considerando también que la estructura complementaria 1 le va a corresponder a la primera fuerza de reacción que hemos eliminado, que fue de X, y a la cual le asignamos una carga unitaria. Entonces dx es la que llamaremos x1 y la que le corresponde a la estructura complementaria 1. Por otro lado, la estructura complementaria 2 es la segunda fuerza de reacción que hemos eliminado, en este caso el momento en A, entonces le asignamos una carga unitaria en el momento en A. Y del mismo modo vemos aquí que el momento en A es lo que llamaremos x2 y es el que le corresponde a la estructura complementaria número 2. Bien, como tercer paso tenemos que determinar las ecuaciones de variación de momentos en la estructura primaria. Tenemos aquí entonces la estructura primaria y para determinar las ecuaciones de variación de momentos primero tenemos que determinar las reacciones que hay en la estructura. Y para ello vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos en un punto igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí lo tenemos entonces. Después de realizar estas ecuaciones ya hemos determinado las reacciones. Realizamos una sumatoria de momentos en A en este caso y hemos determinado la reacción de Y. Luego hicimos una sumatoria de fuerzas en Y, con lo que obtuvimos la reacción AY. Y seguidamente realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde determinamos la reacción AX. Ahora, para determinar las ecuaciones de momentos que existen en la estructura, vamos a desarrollarlo a continuación mediante el método de cortes. Para ello vamos a realizar 3 cortes en esta estructura y vamos a indicarlo a continuación. De esta manera entonces hemos realizado un corte en cada una de las barras. En la barra AB tenemos aquí el corte 1,1, en la barra BC hemos realizado aquí el corte 2,2 y en la barra CD
el corte 3-3, que en este caso lo estamos realizando desde el otro sentido. Ya lo vamos a ver más a detalle a continuación. Bien, por aquí hemos dibujado entonces el primer corte, el corte 1-1 de la barra AB, y ahora lo que debemos realizar para determinar la ecuación de la variación de momento en esta barra es realizar una sumatoria de momentos en el punto donde realizamos el corte. Vamos a realizarlo entonces por acá. Aquí lo tenemos entonces, únicamente hemos considerado la fuerza de reacción a X y el momento M sub P que se produce en el punto de corte. Así obtuvimos que la ecuación de momento para este primer corte es de 5X. Necesitamos realizar este mismo procedimiento para los demás cortes, entonces vamos a proceder a dibujar el segundo corte a continuación. Aquí tenemos entonces el segundo corte. Importante mencionar que aquí abajo estamos indicando el rango en el que se está realizando el corte. Como no sabemos en qué parte de la barra se realiza el corte, lo ponemos de esta manera. El corte se está realizando en la distancia X, que podría ser mayor o igual a 0 metros y menor o igual a 4 metros, o sea que podría estar en cualquier parte de la barra. Es el mismo procedimiento para todos los cortes. A continuación entonces tenemos el tercer corte, donde lo mencionamos antes que lo estamos tomando desde el otro sentido, o sea, de D a C. Podemos verlo aquí. Realizamos también la sumatoria de momentos en el punto del corte y en este caso nos salió que el momento M sub P es igual a 0. Una observación importante aquí, vemos que en los puntos de corte, para el corte 1 hemos considerado únicamente la fuerza de momento, pero para el corte 2 y para el corte 3 podemos ver que también hay una fuerza normal y una fuerza cortante. No lo tengamos en cuenta, como sabemos son fuerzas que también existen o están presentes en el punto donde se realiza el corte, pero para esta ocasión solo estamos necesitando las ecuaciones de momento. No necesitamos saber la ecuación de la fuerza cortante ni la ecuación de la fuerza normal, entonces podríamos simplemente no indicarlo como en el corte 1, pero lo menciono también para que lo tengamos en consideración. Entonces, este mismo procedimiento de hallar las reacciones y determinar las ecuaciones de variación de momentos en la estructura es que vamos a realizarlo en las demás estructuras. Vamos a indicarlo a continuación en el siguiente paso. Entonces, aquí como tercer paso necesitamos determinar las ecuaciones de variación de momentos en las estructuras complementarias. Para ello tenemos aquí la primera estructura complementaria y lo que corresponde realizar a continuación es determinar las reacciones de la estructura. Vamos a indicarlo entonces por aquí. Aquí lo tenemos entonces. Primero realizamos la sumatoria de momentos en el punto A, donde determinamos la reacción de Y. Ahora con ello podemos realizar sumatoria de fuerzas en Y, donde obtuvimos la reacción a Y, y posteriormente realizamos una sumatoria de fuerzas en X, donde hallamos la reacción a X. Como lo indicamos antes, tenemos que seguir el mismo procedimiento, entonces ahora corresponde realizar los cortes en la estructura en el mismo sentido que lo hemos venido realizando para determinar las ecuaciones de variación de momentos, en este caso ya de la estructura complementaria número 1. Aquí lo podemos ver entonces. Tenemos el primer corte, dibujamos todo lo que podemos ver en ese primer corte. Con ello ya podemos determinar la primera ecuación del momento para la barra AB, donde el momento nos salió de menos X. Lo indicamos también aquí importante el momento en el punto de corte con un M sub 1 para tener en cuenta que se trata del momento de la estructura complementaria 1. Entonces aquí en el segundo corte realizamos el mismo procedimiento. Dibujamos todo lo que tenemos en el corte, realizamos sumatoria de momentos en el punto de corte y así obtuvimos la ecuación del momento para el segundo corte. Para el tercer corte lo realizamos de la misma manera. Realizamos sumatoria de momento en el punto de corte y así determinamos la ecuación de momento para el tercer corte, donde en este caso nos salió X. Este mismo procedimiento lo realizamos para la siguiente ecuación complementaria. Aquí lo tenemos entonces, la estructura complementaria número 2, en donde ahora le asignamos esta fuerza unitaria en la segunda fuerza de reacción redundante que hemos eliminado, que fue en este caso el momento en A. Después de asignar esta fuerza, realizamos el mismo procedimiento, sumatoria de fuerzas en A, donde determinamos la reacción de Y. Luego realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, donde determinamos la reacción a Y. Y luego realizamos sumatoria de fuerzas en X, donde determinamos la reacción a Y, que en este caso nos salió de 0. Ahora procedemos nuevamente a realizar los cortes en la estructura. Importante aquí que también debemos mencionarlo, donde tenemos que realizar. Entonces este será el primer corte, este será el segundo corte, y aquí tendremos el tercer corte. Tenemos que realizarlo en el mismo sentido para todas las estructuras. Indicamos entonces todo lo que tenemos en el primer corte, realizamos la sumatoria de momentos en el punto de corte y obtuvimos la ecuación de variación de momento para nuestra segunda estructura complementaria en el corte 1 de menos 1. Mismo procedimiento para el segundo corte, dibujamos todo lo que tenemos en el segundo corte, realizamos una sumatoria de momentos en el punto de corte y obtuvimos la ecuación de variación de momento para este segundo corte de X sobre 4 menos 1. Finalmente tenemos el último corte en la segunda estructura complementaria, donde realizamos también sumatoria de momentos en el punto del corte y en este caso nos salió la ecuación de variación de momento de 0. Entonces lo indicamos aquí. Bien, como cuarto paso recomiendo realizar un cuadro resumen de todas las ecuaciones de variación de momentos que hemos determinado tanto para la estructura en estado primario como para las estructuras complementarias.
Vamos a revisarlo rápidamente, en principio para la estructura primaria. Aquí en la columna de cortes tenemos los 3 cortes que se realizaron en la estructura. Vamos a ver estas ecuaciones para la estructura primaria. Aquí nos ubicamos entonces en la estructura en estado primario, vamos a los cortes y tenemos las ecuaciones de variación de momentos. Para el primer corte de 5x, para el segundo corte 4.25x más 15 menos 2x al cuadrado, y para el tercer corte es 0. Vamos a recordar entonces estos valores y nos vamos a nuestro cuadro resumen. Aquí lo tenemos entonces. Para el primer corte fue de 5x, para el segundo corte de 4.25x más 15 menos 2x al cuadrado, y para el tercer corte fue de 0. Este mismo procedimiento lo realizamos para las estructuras complementarias 1 y 2. Vamos a revisar rápidamente la estructura complementaria 2, por ejemplo, para los 3 cortes. Lo tenemos aquí. El corte 1 fue de menos 1, el corte 2 fue de x sobre 4 menos 1 y el corte 3 fue de 0. Entonces lo tenemos aquí. Menos 1, x sobre 4 menos 1 y 0. De igual manera para la estructura complementaria 1. Entonces, después de tener nuestros resultados ya organizados en este cuadro, que nos va a servir más adelante, vamos a proceder con el paso número 5, que lo tenemos por aquí. El paso número 5 consiste en determinar los desplazamientos auxiliares. Previamente a determinar dichos desplazamientos, vamos a explicar a continuación qué son estas matrices y estas fórmulas que vemos aquí de integración. Bien, comenzamos primero por las matrices. Como mencionamos al principio, nosotros necesitamos determinar cuáles son esas fuerzas redundantes de nuestra estructura, las cuales nosotros llamamos x1 y x2. Bien, primero la primera matriz de 2 por 2 corresponde a la matriz de flexibilidad. Como podemos ver, está multiplicando al vector de redundantes x1 y x2, mientras que al lado derecho tenemos el vector que contiene los desplazamientos producidos por las cargas reales de la estructura en estado primario. Es importante recordar que estos desplazamientos que vamos a hallar luego no son los desplazamientos reales de la estructura, sino son lo que nosotros llamamos desplazamientos auxiliares, o también lo conocen como desplazamientos virtuales, y estos se utilizan para construir las ecuaciones del método de flexibilidad. Por ejemplo, el coeficiente 1,1. A ver, un momento, vamos a esperar que pase el ruido. Entonces, como veníamos mencionando, el coeficiente delta 1,1 representa el desplazamiento en el grado de libertad 1 debido a una fuerza unitaria aplicada en el mismo grado. De manera similar, el desplazamiento delta 1,2, esta corresponde al desplazamiento en el grado de libertad 1 ocasionado por la fuerza unitaria en el grado de libertad 2. Además, vamos a tener en consideración que la matriz de flexibilidad va a ser simétrica. Hay un teorema de Maxwell-Betty donde lo fundamenta. Ahí establece que el desplazamiento producido en un punto debido a aplicar una fuerza unitaria en otro punto es igual al desplazamiento que se obtiene al intercambiar la posición de la carga y el desplazamiento. Es decir, que este delta 1,2 va a ser igual a este delta 2,1. Y eso para todos los casos, no importa las dimensiones de nuestra matriz de flexibilidad. Es decir, si en el desplazamiento delta 1,2 tuviéramos un valor de 5, por ejemplo, el valor del desplazamiento delta 2,1 tendrá que ser 5 también. Y como lo mencioné ya, no importan las dimensiones de las matrices. Si tuviéramos acá, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, del mismo modo tendría que cumplirse para la columna de esta matriz, ya que es simétrica. Y así para todas las filas y columnas. Bien, aclarado esto, ahora lo que tenemos que realizar con estas matrices es despejar en función al vector de nuestras fuerzas redundantes. Y lo tenemos entonces de esta manera. El vector x1 y x2 va a ser igual al vector de desplazamientos delta 1p y delta 2p multiplicado a nuestra matriz de flexibilidad elevado a la menos 1. Podemos realizarlo poniendo estas matrices en la calculadora. Es un procedimiento que recomiendo ya que nos vamos a ahorrar tiempo. En el caso de que no podamos poner matrices en la calculadora, podemos realizarlo de esta otra manera. Es un procedimiento más largo, pero es el que podríamos seguir. Es otra solución alterna. Para este caso vamos a realizarlo de esta primera manera. Ahora lo que necesitamos realizar es determinar los valores de esta matriz de flexibilidad y de este vector para reemplazar en la fórmula y obtener los valores de nuestras fuerzas redundantes x1 y x2. Y vamos a hacerlo mediante estas fórmulas de integración, donde nos dice que delta 1,1 va a ser igual a la integral de 0 a L del momento de la ecuación complementaria 1 por el momento de la ecuación complementaria 1 sobre EI. Y esta misma fórmula vamos a emplearla para los demás desplazamientos auxiliares. Por ejemplo, para delta sub 1,2 será igual a la integral de 0 a L del momento de la ecuación complementaria 1 por el momento de la ecuación complementaria 2. En este caso, podemos guiarnos en este caso de los subíndices para realizar la multiplicación aquí de las ecuaciones de los momentos. Por otro lado, para determinar el desplazamiento sub 1p, la cual representa las ecuaciones complementarias 1 por las ecuaciones de la estructura en estado primario, vamos a realizarlo de la misma manera. Integral de 0 a L que multiplica
el momento de la ecuación complementaria 1 por los momentos de las ecuaciones en estado primario sobre EI, diferencial de X. Bien, y aquí como el problema plantea que EI va a ser constante, entonces vamos a sacarlo fuera de la integral y simplemente nos quedaría expresado de la siguiente manera. Así para cada una de las ecuaciones, tanto como para el desplazamiento delta 1, 2, como para el desplazamiento delta 1, 1, como para el desplazamiento delta 2, 2, que en este caso ya no lo hemos puesto por aquí en la fórmula, pero se entiende que se tiene que realizar el mismo procedimiento para determinar cada uno de estos desplazamientos. A continuación lo que sigue es determinar nuestros desplazamientos auxiliares, ya reemplazando nuestros valores en las fórmulas, lo cual ya lo tenemos por aquí ordenado en este cuadro resumen. Entonces, de esta manera vamos a seguir con este procedimiento en el paso número 5 a continuación. Bien, para efectos de que el video no quede muy extenso, voy a explicar lo que se realizó solamente para un par de desplazamientos, los cuales ya hemos determinado sus valores. Vamos a tomar como ejemplo el desplazamiento delta 1, 1, el cual tenemos aquí. Como ya lo mencionamos, sacamos 1 sobre EI fuera de la integral y simplemente nos quedaría de esta manera. Los límites de las integrales son los cortes que hemos realizado. Esta primera integral será el corte 1, esta segunda integral el corte 2 y esta tercera el corte 3. Entonces, tengamos en cuenta para el desplazamiento 1, 1. Para el corte 1 vamos a ver en nuestro cuadro resumen qué es lo que nos dice. Lo tenemos aquí entonces, toda esa columna representa la estructura complementaria 1 para cada corte, corte 1, el corte 2 y el corte 3. Entonces, para el corte 1 nos dice que es menos x. Aquí lo tenemos entonces, el primer corte que fue de 0 a 3 fue de menos x, por menos x, porque se repite dos veces. Para el segundo corte, de 0 a 4, vamos a verificarlo. Para el segundo corte fue de x sobre 4 menos 3. Lo tenemos aquí entonces, x sobre 4 menos 3. Perdón, aquí, x sobre 4 menos 3. Y se repite dos veces. Para el tercer corte, vamos a revisarlo. Lo tenemos aquí, de 0 a 2, es de x, simplemente. Aquí lo tenemos entonces, x. Operando esto, obtuvimos un resultado de 37 sobre i. Vamos a verificar a continuación para el desplazamiento delta 1, 2. De igual manera sacamos 1 sobre i fuera de la integral. Tenemos para el primer corte, pero esta vez nos dice el subíndice que es el momento de la estructura complementaria 1 por el momento de la estructura complementaria 2 para todos los cortes. Vamos entonces a las dos columnas, estructura complementaria 1 y estructura complementaria 2. Para el primer corte fue de menos x y de menos 1. Lo verificamos entonces. Para el primer corte fue de menos x y de menos 1. Ahora vamos al segundo corte en estas mismas estructuras complementarias 1, 2. Para el segundo corte fue de x sobre 4 menos 3 y x sobre 4 menos 1. Lo verificamos entonces. X sobre 4 menos 3 y x sobre 4 menos 1. Para el tercer corte en las mismas columnas vemos que fue de menos x y de 0. Lo verificamos entonces. Menos x y 0. De esta misma manera se desarrolla para todos los desplazamientos. Vamos a verificar aquí finalmente el desplazamiento delta 2p, por ejemplo. Según los subíndices nos indica que son las ecuaciones de momento de la estructura complementaria 2 y de la estructura en su estado primario. Eso es lo que representa el subíndice p. Entonces sacamos 1 sobre i fuera de la integral y verificamos para el primer corte, de 0 a 3. Tenemos aquí el primer corte y nos dijo que es la estructura complementaria 2 y la estructura en estado primario en este caso. Son estas dos columnas. Entonces, para la estructura complementaria 2 es de menos 1 y para la estructura en estado primario es de 5x. Lo verificamos a continuación. Menos 1 y 5x. Para el segundo corte de 0 a 4, verificamos en las mismas columnas. Para el segundo corte es de x sobre 4 menos 1 y 4.25x más 15 menos 2x al cuadrado. Lo verificamos a continuación. Aquí lo tenemos. Para el segundo corte, x sobre 4 menos 1 y 4.25x más 15 menos 2x al cuadrado. Finalmente el último corte, el corte de 0 a 2. Aquí tenemos el último corte en las mismas columnas para la ecuación complementaria 2 y para la ecuación en estado primario. Y vemos que en ambos casos las ecuaciones del momento en el tercer corte fueron de 0. Aquí tenemos el tercer corte y las ecuaciones del momento que fueron 0. Se realizó el mismo procedimiento entonces para cada desplazamiento y obtuvimos aquí los resultados. Y lo que sigue a continuación es reemplazar todos los valores en la fórmula que ya mencionamos antes, la cual tenemos nuevamente por aquí. Entonces, despejado ya en función al vector de fuerzas redundantes x1 y x2, la matriz de 2 por 1 menos delta 1p y menos delta 2p, los cuales ya tenemos sus valores para ambos y lo podemos ver aquí. Y para la matriz de flexibilidad de 2 por 2 también ya tenemos todos los valores. Como podemos apreciar aquí, únicamente tenemos 3 valores, pero la matriz tiene 4 valores.
Ya lo mencionamos antes que el desplazamiento delta 1, 2 va a ser igual al desplazamiento 2, 1. Entonces es por ese motivo. Reemplazando los valores entonces para este primer vector, vamos a observar aquí que tenemos el signo negativo y en nuestro resultado del desplazamiento también tenemos el signo negativo. Por ese motivo aquí se hizo una conversión de signos y pasamos nuestro resultado ya como positivo para ambos casos, porque en ambos casos tenemos el signo negativo tanto en el resultado como en la fórmula. También reemplazamos los valores entonces para nuestra matriz de flexibilidad. Vemos que es 37 para delta 1, 1, 59 sextos para delta 1, 2 y 13 tercios para delta 2, 2. Bien, como podemos ver también hemos quitado ya este término de la rigidez a la flexión al reemplazar nuestros valores en la fórmula. Esto debido a que el problema plantea que I es constante. Entonces por ese motivo ya no lo estamos considerando aquí. Bien, luego de poner estos valores en la calculadora, obtenemos así las fuerzas de reacción redundantes X1 y X2. Como podemos ver, las unidades son distintas, eso porque X1 es una fuerza de reacción horizontal y X2 es una fuerza de momento. Entonces por eso lo estamos indicando de esta manera. Finalmente entonces hemos llegado al paso final donde ya podemos determinar las reacciones. Tenemos la estructura inicial con todas las cargas y fuerzas externas que en principio plantea el problema, y aquí tenemos también las fuerzas de reacción redundantes ya con sus valores determinados, las cuales obtuvimos antes mediante las matrices. X1 representa a la fuerza de reacción de X y X2 representa al momento en A. Lo tenemos indicado ya entonces aquí. Teniendo estos valores ya podemos determinar las demás reacciones mediante las ecuaciones de equilibrio. Entonces hemos procedido aquí a realizar una sumatoria de momentos en A, con lo cual ya hemos determinado la reacción D y E. Teniendo la reacción de Y, hemos realizado una sumatoria de fuerzas en Y, donde obtuvimos la reacción A y E. Obteniendo ya estas reacciones, procedemos a realizar una sumatoria de fuerzas en X, para finalmente obtener la reacción AX. De esta manera entonces ya hemos cumplido con lo que nos pedía el enunciado de problema, que era determinar las reacciones. 3 mediante las ecuaciones de equilibrio finales y 2 que ya hallamos previamente mediante la matriz de flexibilidad. Ok, como detalle adicional he modelado la estructura en el programa SAP 2000 con la finalidad de que podamos comparar nuestros resultados que hemos obtenido mediante el cálculo manual con los resultados que nos da el programa. Vamos a compararlo entonces a continuación. Vamos a comenzar con el apoyo A, en donde tenemos 3 reacciones. Primero, el momento nos salió de 3.356, el cual lo podemos ver aquí en el programa, que nos da un valor de menos 3.356. Al ir en sentido antihorario, pues el signo tiene que ser negativo, en efecto. Luego tenemos la reacción AX. Aquí en nuestro cálculo manual obtuvimos un valor de 1.072 toneladas y aquí según el programa tenemos un valor de menos 1.072 toneladas. Negativo porque la fuerza va hacia la izquierda. Luego tenemos la reacción AY, que según nuestro cálculo manual obtuvimos un valor de 6.074 toneladas y según el programa obtenemos un valor de 6.071 toneladas. Como podemos ver, tenemos aquí una variación de 3 milésimas y para ser más exactos es una variación de 3 kilogramos. No es mucho en realidad si consideramos que estamos trabajando en toneladas. ¿Y a qué se debe esta variación? Pues previamente hemos redondeado nuestros resultados únicamente a 3 decimales. Entonces por ahí puede estar la variación. Esto por el hecho de que no estaba considerando realizar esta comparativa. En ese caso hubiera considerado todos los decimales y nuestros resultados hubieran sido más precisos quizás. Bien, vamos a continuar entonces. En el apoyo D tenemos una reacción AX de 3.928 toneladas y podemos encontrarlo aquí en el programa. Nuestra reacción de X de menos 3.928 toneladas y es negativo porque la fuerza va hacia la izquierda. Y tenemos finalmente la reacción de Y, que según nuestro cálculo manual obtuvimos un valor de 9.926 toneladas y según nuestro programa obtuvimos un valor de 9.929 toneladas, nuevamente una variación de 3 milésimas. Como ya lo mencionamos, posiblemente se deba a que redondeamos previamente nuestros resultados únicamente a 3 decimales. Entonces bien, con esto ya terminamos la lección de hoy. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para que puedas seguir aprendiendo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos entonces en un próximo video.